Hello, nuevamente miércoles para hablar de todos los temas de salud que seguimos aprendiendo y incorporando en nuestra vida diaria. Qué bueno que ya se siente cada día más solcito, se acerca la primavera, así que las infecciones respiratorias están de bajada, pero igual hay que seguir cuidándose. Para ello, el tema de la inmunidad, de una dieta saludable, ¿no? Que está justo hoy día estamos bien acompañados con nuestra macetita de la cebolla china, ¿no? Que ha tenido tanta expectativa en el mercado por el tema de los pesticidas. Nosotros la cultivamos aquí, por ejemplo, y hemos incluido unos brotes de unas rosas que nos han regalado para poder verlas crecer y aromatizar el ambiente. Por ello es importante que esto, adicionalmente al tema de la inmunidad, de una buena comida, es el tema también de hacer este ejercicio, por así decirlo, esta actividad de sembrar, que crea un tema de salud mental, de tranquilidad, de paz, de un ejercicio saludable que nos beneficia inclusive con el tema de los alimentos. Así que anímense a implementarlo en sus casitas para que todo se vea más bonito, sea más saludable y más económico. Para empezar el programa del día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, sobre todo en la pandemia hubo que se agotó, pues no, muchas cosas en ese momento, pero también el tema de los termómetros de mercurio. A nivel mundial ya no se fabrican, pero todavía existen en muchos hospitales y casas. Por ello es muy importante que si se rompe el termómetro que contiene el mercurio, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya que el mercurio lamentablemente es un producto, un metal pesado, nocivo para nosotros, nos puede afectar el cerebro, el pulmón, los riñones, ya que esto es un tema de que cuando se rompe el termómetro se inhala. Por ello tenemos que tener muchas precauciones cuando sucede esto, e incluso el ministerio ha dado esas precisiones a los centros médicos para que puedan eliminar estos productos sin ningún riesgo para la salud. Y si sucede en casa, también es importante que ustedes sepan que no se debe tocar directamente las bolitas de mercurio que se crean cuando se rompe el termómetro, sino ponerse guantes, una mascarilla, e inmediatamente que sucede el hecho de romperse el termómetro, abrir todas las ventanas para ventilar el espacio, ya que no, como le digo, no debemos tocarlo, debemos ponernos unos guantes, puede ser un cartón, ¿no? O poderlo aspirar con una jeringa o un gotero y colocarlo en un envase de vidrio con una tapa, sellarlo e incluso colocarlo dentro de una bolsa Ziploc, esas que tienen como un cierrecito para poderlos eliminar y rotular, ¿no? Mercurio, porque si ustedes lamentablemente lo echan al lavatorio, al water, al inodoro, al caño, contamina muchas cantidades de agua y eso es dañino para nuestra salud, porque como les decía, nos puede afectar de muchas maneras, muy muy peligroso a largo plazo. Entonces estas medidas debemos tomarlas en cuenta para que no pongamos en riesgo nuestra salud y sobre todo la de nuestros niños y en general de toda la familia. Así que anímense a ver este tema, a comentarlo y hablarlo, ¿no? Ahora ya la tendencia es manejar el tema de los termómetros digitales, ¿no? Que son relativamente más asequibles ahora y se pueden manejar sin estos riesgos, ¿no? Igual ya van a desaparecer todos, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta. Por eso el tema de los metales pesados, que nosotros hemos hablado en muchas oportunidades por la contaminación, por los relaves mineros, por el tema de la minería ilegal, que es un tema político, si bien es cierto, pero debemos saber que no lo podemos dejar de lado y que debemos saber que nos daña. No solamente a nivel económico, porque hay una fuga por el tema de la corrupción, del lavado de dinero y todo ello, sino por un tema también de salud, porque contaminan nuestras aguas, nuestras tierras, y eso al final lo vamos a consumir y eso daña nuestra salud a largo plazo. Hay que tener muy en cuenta estos temas, aprender a votar, estudiar un poquito más y conocer el tema. Mientras tanto, vamos cuidando nuestra salud. Adicionalmente, hablar del tema central que van a ser las infecciones urinarias. Como ya viene el solcito, va a venir más adelante la época de verano, este tipo de infecciones suelen aumentar. Así que nos van a dar unas recomendaciones en base a las preguntas que ustedes han hecho para poder conversar al respecto. No te pierdas el tema central por tu salud. Cada vez son más personas confiando en Policlínico Santa Clara. Gracias por contar con nuestra atención, ya sea de manera presencial o a distancia.
Estamos de aniversario y queremos saludar a todos los que nos han acompañado durante estos 14 años. Continuaremos siempre comprometidos con todos ellos, brindando un servicio de calidad y una esmerada atención por muchos años más. ¡Feliz aniversario, Policlínico Santa Clara! Volvimos, qué interesante este tema por el cual ya habíamos hablado en otras oportunidades, pero siempre siguen surgiendo las preguntas, las dudas y sobre todo los mitos que debemos dejar de lado para poder mejorar nuestra salud en general y estar con una buena inmunidad. Vamos a empezar con las preguntas sobre las infecciones urinarias. La primera pregunta es: ¿por qué mi orina está cargada? ¿No? Muchos de los pacientes que acuden a nuestra consulta preguntan que tiene un olor muy fuerte. Si bien es cierto, el olor de la orina normal es sui generis, no tiene un olor preciso, normalmente no presenta un olor fuerte, hasta desagradable en ciertos casos, cuando las pacientes tienen las infecciones urinarias, ¿no? Además de la coloración, que ya no es translúcida, dependiendo de la cantidad de agua que tomemos, sino que es mucho más cargada y les crea justamente este problema de salud urinaria. Por ello es importante estar atentos. Antes se recomendaba, por ejemplo, que los urinarios sean blancos o de colores claros, porque a veces los oscuros sí son simpáticos, bonitos, elegantes, muchos diseños nuevos, pero cuando había que ver este tema de la orina no se podía ver adecuadamente, ¿no? Siempre de repente optemos por unos tonos un poquito más claros para poder manejar estos temas. Además que muchas veces los deodorizantes o estos aromatizantes que se utilizan en el tanque también vienen cargados con un color, ¿no? Para ayudar al tema del olor, del buen olor del baño y que se vea mucho más limpio. También tiñen el agua, entonces cuando uno micciona, a veces algunas personas, sobre todo las mayores, no notan esta diferencia y son asintomáticos, y el cuadro urinario de una infección simple, baja, como una cistitis, puede agravarse porque a veces las personas toleran mucho el dolor o sienten una molestia y se van automedicando, y esto puede desencadenar problemas más graves urinarios. Así que tratemos de estar pendientes de nuestra orina, sobre todo nuestros niños y nuestros adultos mayores que no tienen mucho criterio para el tema de la diferenciación de lo normal que debe ser el color de la orina, a tenerlo en cuenta. La segunda pregunta es: fui al médico y me mandó varias pruebas. Claro, seguramente ha sido con el tema de una infección urinaria para descartarla. Por ende, el médico manda siempre un examen completo de orina, además de un hemograma, siempre de la mano, para ver cómo están los leucocitos en la orina. Si hay una cantidad elevada, positivo, va a pasarse a un urocultivo donde van a estudiar a qué antibióticos van a ser sensibles los bichitos, las bacterias que tienen los gérmenes que hay en tu orina. Entonces es importante realizar estas pruebas. Si ya tienes molestias al orinar, como un goteo, dolor en la zona baja del vientre, fiebre, a veces muchas otras molestias, es importante acudir a tu médico con la primera molestia. No te automediques, no disfraces esa molestia con algún medicamento que nos hace difícil, o tomes un antibiótico, peor, no, porque lamentablemente disfrazas este cuadro y es más difícil cuando hacemos la lectura del urocultivo. O si eres una persona que se automedica constantemente, este urocultivo va a salir sensible a muchos antibióticos, ¿no? Que lo normal que una persona que va al médico y no se automedica, va a ser más fácil tratarla con antibióticos de bajo espectro, mientras que las personas que suelen automedicarse van a tener que utilizar productos más caros, más fuertes e incluso llegar a los intravenosos. Así que evita este tema para que no tengas ninguna contraindicación, ¿no? El tema también de el mareo, porque a veces hay una confusión por el tema de la fiebre que produce estas infecciones urinarias. Como les repito, el tema de querer orinar y no poder, ¿no? Un tenesmo vesical también es importante tomarlo en cuenta, sobre todo, como le digo, en los dos extremos de la vida, en los niños y en los adultos. Así que traten de acudir a su médico, no se automediquen. La tercera pregunta es: ¿por qué las mujeres sufren más de infecciones del tracto urinario? Sí, es cierto, ¿no? Es un tema anatómico en realidad, ya que muchas
muchos hombres, si bien es cierto, tienen infecciones urinarias, pero es menos probable porque la uretra es mucho más larga por el miembro viril, ¿no? Tiene mucha más amplitud y es más difícil que llegue a la vejiga. En el caso de las mujeres es más corta, está pegada a la vagina y está pegada al ano, y que lamentablemente se autocontaminan fácilmente, ¿no? Entonces a veces no hay un correcto aseo de las defecaciones, entonces este pequeño residuo que queda pasa a la zona de la vagina, a la zona de la uretra, la contamina y ahí empiezan las infecciones urinarias. Así que es importante tener un adecuado aseo para evitar ese tipo de infecciones. Siempre es muy, muy importante para que las bacterias que tenemos no propias, ¿no? Que están en las heces, no autocontaminen nuestro sistema inmunitario, nuestra zona vaginal, nuestra zona urinaria, porque también se puede dar, a la par que se da una infección urinaria por estas heces, también se puede dar una infección vaginal, que ya va a ser motivo de otro programa probablemente cuando ustedes nos sigan manejando las preguntas, pero básicamente es por un tema anatómico. Así que hay que tratar de optimizar nuestro aseo. La cuarta pregunta me dice, no, justamente, ya no quiero sufrir más de ictus porque constantemente las tienen. Entonces las recomendaciones que tenemos para evitar estas infecciones urinarias es mejorar nuestro aseo, ¿no? Personal e íntimo, sobre todo con agua y jabón. No necesitamos estos líquidos que son de limpieza íntima, que están mucho más caros, ¿no? Agüita y jabón, porque el aseo es externo. Lo que sí hay que recalcar y optimizar es el tema de los residuos de las heces, de las defecaciones, ¿no? Sobre todo cuando hay de repente una infección estomacal y suelen ir constantemente al baño, no toleran. Entonces ahí hay mucha más correlación en ciertos casos para sufrir de infecciones urinarias, ¿no? En el tema de las relaciones sexuales, también antes y después de las relaciones hay que asearse, ¿no? Para que no se contaminen. Es importante adicionalmente tener una buena inmunidad, tomar abundante líquido todo el día hasta las 7 de la noche, en el caso de los hombres, sobre todo por el crecimiento de la próstata, y en el caso de las mujeres para evitar estar en ambos casos levantándose constantemente a miccionar e interrumpir nuestro sueño, ¿no? Porque es valioso el tema del sueño, porque repara todas nuestras funciones químicas y biológicas y necesitamos dormir temprano. Así que tratemos de hacerlo. Obviamente el tema del uso de prendas de repente que están como los hilos, ¿no? Que pueden ser simpáticos para algunas personas, lamentablemente puede ayudar justamente a que los residuos de la zona anal pasen a la zona vaginal y contaminar. El tema de los cálculos también tiene injerencia o cualquier malformación congénita en esa zona para que se desarrollen más frecuentemente las infecciones urinarias. Así que cuando tengan síntomas, acudan a su obstetra o su médico prontamente para que los vea. Y si es que ya son lamentablemente pacientes que sufren constantemente de estos temas, hay que ir al urólogo para que nos ayude más específicamente. ¿Okay? La quinta pregunta es sobre los antibióticos. Si es que los antibióticos dañan en el riñón en una infección urinaria. Sí, obviamente como cualquier antibiótico tiene efectos secundarios, pero obviamente no es nada complicado su efecto secundario frente a que si ustedes tienen una automedicación constante con diferentes tipos de antibióticos, como les decía hace un momento, si es que utilizamos estos productos antibióticos para la infección urinaria, para la infección de un oído, de la nariz, de respiratoria, para cualquier tipo de infección estamos tomando un antibiótico para el estómago. Entonces, en definitiva, el antibiótico, como les he mencionado también, no va solamente al lugar de nuestra dolencia, va a todo nuestro cuerpo, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Entonces ya nuestro organismo tiene una memoria sobre este tipo de antibióticos y busca obviamente crear resistencia. Así que es importante, si es que nos estamos automedicando, es un gran problema para dar un tratamiento adecuado, porque en el urocultivo va a salir todo resistente. Entonces vamos a tener que utilizar antibióticos más caros, más complicados, más complejos y sobre todo hasta endovenosos o llegar a una hospitalización. Y el otro tema es que lamentablemente, si es que dejamos pasar las infecciones urinarias, podemos crear como cicatrices, ¿no? en nuestro riñón,
llegar incluso a una insuficiencia renal, ¿no? Entonces evitemos estos problemas solamente consumiendo agua, las recomendaciones que estamos diciendo de un buen aseo y acudir a nuestro obstetra, médico o urólogo de ser el caso para que nos trate y evitemos avanzar a un estadio más complicado. La sexta pregunta es sobre el jugo de cranberry. Si es bueno o no para este tipo de casos. Sí, efectivamente ha habido estudios donde nos recomiendan que los pacientes que ya tienen algún historial o tienen por primera vez sus infecciones urinarias consuman este líquido, ¿no? Hay varias presentaciones. También se puede hacer el cranberry o el arándano, consumirlo, pero hay que consumir mucha cantidad, entonces por ello se recomienda a veces los concentrados para que se pueda manejar y se queden en la vejiga y los bichitos que están adosados en la vejiga caigan y se sea menos probable la posibilidad de que se produzca nuevamente una infección urinaria. Por ello tienes que acudir a tu obstetra o a tu médico para que te dé las indicaciones específicas de qué tipo de producto es lo recomendable para utilizar. También ahora han salido cápsulas, pastillas sobre este cranberry, pero obviamente lo ideal es una prescripción médica. Así que acude a tu médico, obstetra o urólogo para que te vea prontamente. La otra pregunta es si es contagiosa la infección de transmisión urinaria. No, obviamente no, porque es propia de cada uno, de un deficiente aseo, una mala alimentación, pero ¿qué sucede con los casos de que tienen varias parejas sexuales? A veces no hay un adecuado aseo y eso sí puede una infección urinaria desencadenarse porque hay una inadecuada limpieza al momento de tener las relaciones sexuales o se quedan con algunos residuos propios o ajenos de la pareja y esto sí puede desencadenar fácilmente una infección de transmisión además sexual y también una infección urinaria. Así que a tener en cuenta con quién estamos, cómo nos aseamos antes y después del coito y lo más importante, tener una buena inmunidad para evitar este tipo de casos. A tenerlo en cuenta. Y finalmente nos preguntan, ¿no? Hay una paciente diabética y pregunta, ahora que soy diabética sufro de más infecciones urinarias, ¿no? Es un caso muy interesante porque sí, efectivamente, hay una relación entre no solamente la infección urinaria con la diabetes, sino con cualquier otro tipo de enfermedad, porque es mucho más difícil que haya una buena respuesta ante las infecciones urinarias, por ejemplo, por la medicación, por la baja inmunidad de la paciente con diabetes, no tiene una dieta adecuada normalmente, su inmunidad, como les digo, está decaída, entonces estas infecciones son bastante frecuentes. Adicionalmente al tema de la diabetes, está por ejemplo una persona que está estreñida, también tiene más posibilidades de quedar o sufrir una infección urinaria, ¿no? Las personas, como les decía, que tienen malformaciones también, así que hay que cuidarse. Si ya hay cálculos en la familia y consume la misma dieta, tienen los mismos hábitos alimenticios, entonces también es mucho más probable que una persona con cálculos lo sufra. Así que a cuidarse. Es muy, muy importante ver que estos temas de los medicamentos, de la automedicación no se den, sobre todo para los temas de infecciones urinarias, porque como les digo, crean pequeñas cicatrices y van deteriorando la función del riñón, ¿no? Entonces ya no va a ser al 100% su acción, sino va a haber menguada su acción. Así que es importante, por favor, cuidarse, tomar bastante líquido y si es que tienes alguna duda, acude con tu obstetra o tu médico para que te ayuden prontamente a solucionar este tipo de problemas. Así que espero que haya habido algunos temas que no hayas sabido tú y que estemos aprendiendo juntos. Sigan escribiéndonos para poder hablar de estos temas de salud, que es muy, muy importante conocerlos y actuar por tu salud. Si tienes problemas con el hígado porque tomas o consumes mucha medicación, utiliza el magnesio de Extramag. Adicionalmente, si sufres de dolores constantes de cabeza, tienes la glucosa elevada, eres hipertenso, el colesterol que tienes en sangre ya te anda mareando, utiliza Extramag. Tiene zinc y magnesio, además de selenio. Estos dos últimos son antitumorales. Si es que hay problemas en la familia de cáncer, el Extramag te va a ayudar notablemente, así como el complejo B, todas las vitaminas
para que evites la ansiedad, la tristeza y puedas disfrutar tu día a día y avances. 2 meses y medio de tratamiento en una cucharadita dosificadora de 10 gramos para vertirla en un líquido tibio o cualquiera de tu preferencia, disolverlo bien y consumirlo y obtener los beneficios de Extra Mag. Cuídate por tu salud. Qué interesante estas preguntas que ustedes nos han hecho llegar para poder aprender un poquito más sobre nuestra salud. Que hay que cuidarla, mejorarla y evitar esos hábitos nocivos que no nos ayudan, ¿no? Como los que siempre hemos repetido, tomar, fumar tampoco ayuda en ningún proceso biológico que tengamos. Así que es importante tenerlo en cuenta. Para terminar el programa del día de hoy, vamos a tocar un tema también que va de la mano con la salud física, como les decía, el tema de la salud mental, de hacer este tema de cuidar las plantitas, de relajarnos viendo que florezcan, alegrarnos cuando salen sus frutos. Ya pronto vamos a mostrar estas rosas que seguramente van a crecer muy bien y alegrarnos nuestras vidas. Así que hay que hacer actividades, de repente el baile es lo tuyo, el canto, o de repente la jardinería también es una buena opción. Busca opciones que puedan ser asequibles en un primer momento, pero también que sean fáciles de hacer para ti y que te llamen la atención, ¿no? Como cuando queremos que nuestro hijo lea, no le vamos a dar una biblioteca, pues así, una biblioteca llena de álbumes de libros gruesos sin ningún diagrama, ¿no? De repente vamos empezando con un cómic, luego con un cuento corto, luego con algo más sutil que vaya avanzando en letras y ellos se acostumbren al hábito de la lectura. Lo mismo sucede con nuestros hábitos saludables, de entretenimiento. Hay que buscar qué es lo que nos gusta más para poder desarrollarlo y no dejarlo de lado, ¿no? Importante por ello, el Ministerio ha inaugurado el Centro de Salud Comunitaria Ajin Yuyay Huasi en Ayacucho, ¿no? Que es, está el título en quechua, no manejo mucho el quechua, sé 2 o 3 palabras nomás, lamentablemente no aprendí cuando debía hacerlo, de más chiquita, pero nunca es tarde, así que anímense de repente a estudiar también un idioma que es importante conocer un poquito más, sobre todo dentro del Perú, ¿no? Donde muchas comunidades como la de Ayacucho acaban de inaugurar este centro que es parte de los 193 centros comunitarios que se han implementado a nivel nacional y que va a beneficiar a 9 regiones o distritos aledaños a esta zona de Patibamba y en Ayacucho, donde ven este tema de la salud mental, ¿no? Para aquellas personas tristes, ansiosas, o ya con casos de depresión, tienen un staff completo multisectorial de enfermeras, de químicos farmacéuticos, de psiquiatras, de médicos, que van a ver todos estos temas y tienen un horario extendido de 7 de la mañana a 7 de la noche, que es muy, muy interesante, porque todos necesitamos realmente una atención de repente en psicología o en psiquiatría, dependiendo del caso, que nos escuchen, porque tenemos muchas dudas, problemas, nos complicamos por todo o todo nos molesta o estamos ansiosos pensando en el futuro. Entonces esas cosas debemos manejarlas, sobre todo de repente en los adultos mayores que suelen tener a veces un poquito más de una formación antigua, por así decirlo, y no quieren hablar con profesionales de salud como los psicólogos, los psiquiatras. En el caso de los niños, a veces como ya no salen a la calle, ya no comparten, no tienen habilidades sociales como nosotros, por ejemplo, que salíamos al parque y disfrutábamos sin ningún problema, nos hacíamos amigos de todo el mundo. Ahora ya es diferente, ¿no? Son nuevas épocas, entonces la parte tecnológica es muy buena, pero a veces tiene estas deficiencias que debemos ver la manera de solucionarlas. Por ello, a este centro que se une a los 192 adicionales, es importante que se replique, se siga manejando a nivel nacional. Y si ustedes tienen algún problema de salud mental, acudan, no duden. Si es que no pueden acudir presencialmente, hay consulta virtual, por ejemplo, en el Policlínico Santa Clara. Incluso en los centros como en Noguchi también he escuchado que hay consultas virtuales, pero obviamente ya a partir de un tratamiento. Y en el caso de las llamadas, también puede darse en el Ministerio o en el Salud. Ustedes pueden buscar las líneas de ayuda en psicología también, porque hay otros temas como nutrición, medicina y demás tipos de enfermedades del dengue. Pueden llamar también si es que tienen, empezar. Si es que tú tienes un problema, lo importante es identificar y empezar a buscar un cambio para no sufrir más de estas molestias. Así que ha sido todo el día de hoy. Es importante, por favor, que le den like a nuestras redes y a esta campanita, suscríbanse para que les sigan llegando las notificaciones
de todas nuestras publicaciones y sobre todo compartan, hablemos un poquito más con nuestro círculo personal, familiar, laboral sobre estos temas de salud que son importantes conocer y ayúdenos a seguir difundiendo este contenido muy interesante, hecho con mucho cariño por un grupo de profesionales. Yo soy la cara de esta programación, pero son muchas personas las que trabajamos aquí, así que es importante contar con su apoyo de compartir y hablar de lo bueno para poder seguir avanzando y cuidando. Así que cuídense mucho, nuevamente recalcándolo, por tu salud. Nos vemos. Próximo video. Bye. En Claramente Natural encontrarás productos orgánicos y naturales de calidad como mantequilla Cucalas, esponja vegetal Lufa, tofu, cochayuyo, frutos secos, carne de soya, chocolate de cacao, queso de cabra, panela, cusuro. ¿Qué esperas? Pide ya.